Muy buenas noches, estimadas, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos siguen en escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes. Mi nombre es René Álvarez, es un gusto estar transmitiendo desde México para todo el mundo, en compañía de mi amiga y colega, licenciada Eliaster Jaimes Jiménez. Muy buenas noches, estimada. Hola, buenas noches, saludos a todos. Pues muy buenas noches a todos, es un gusto estar con todos ustedes y bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México. Los invitamos a compartir esta transmisión y agregarse a nuestras diferentes redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram. También los invitamos a ver la página de internet www.trabajosocialenaccioninternacional.com, donde está el primer observatorio de trabajo social en su tipo, con bibliotecas académicas especializadas en trabajo social y mucha información útil donde pueden corroborar con respecto a nuestra profesión. Pues bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, la maestra Angélica Rivera Ortega, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Estado de Jalisco AC, integrante de la FENACOSMEX, unidos por el gremio AC, con el tema Trabajo Social y Certificación Profesional. Elia, por favor, ¿nos puedes mencionar la semblanza de nuestra invitada del día de hoy? Sí, claro que sí. Vamos a presentar a la maestra Angélica Rivera Ortega, que es licenciada en Trabajo Social y abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara en ambas profesiones. Su formación profesional en terapia familiar, sistema penitenciarios y derechos humanos. Presidenta del Colegio de Profesionales en Trabajo Social del Estado Jalisco, AC. Miembro del Colegio Barra de Abogados Jalisco, AC. Su desarrollo laboral de 1987, granja industrial juvenil de recuperaciones a partir de los años 90, clínica de control de conducta donde ha estado trabajando, también en casas de protección social, granja juvenil de readaptación social, asesor en procedimientos y sistemas de programa estatal para la prevención del delito, clínica de control de conducta, dirección de prevención social a partir de los años 2001, Prevención del Delito, directora del Centro Integral de Justicia Integral Regional Valles Tequila, inspectora general de Reclusorio Ahuac de Navarro, Comisaría de Reclusorio Femenil y Preventivo, a partir de los años 10, o sea, 16, 17, 2016, 2017, inspectora general de Reclusorio Puerto Vallarta, jubilación del Gobierno del Estado de Jalisco, del 2018 a febrero del 2019, participación en la elaboración de programas relativos al sistema penitenciario y derecho penal, y 2017-2018, orientadora. De 2018 a la fecha, perito social independiente y defensor particulares en el área penal. Del 2018 hasta la fecha, en asesorías particulares en terapia familiar. Pues bienvenida, maestra Angélica Rivera Ortega. Muchísimas gracias por este honor de estar participando con nosotros en colaboración del Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Estado de Jalisco AC y de la FENACOSMEX. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, esta nueva experiencia. Muy bien. Pues un poquito para conocerte más y que queremos empezar la entrevista con esto. ¿Por qué estudiaste trabajo social? Bien, pues es una pregunta interesante porque si eso me lo hubieran preguntado hace 20 años, quizás diría otra cosa. Hoy hago un análisis del por qué lo estudié junto con lo que en ese momento vivía. En ese momento, y he de ser honesta, uno elige a veces la profesión sin saber exactamente qué era lo que te esperaba, ¿no? Elegí la carrera, ahora estoy consciente porque el rol que desempeñaba en mi familia desde siempre, yo creo que me fue empujando a ser trabajadora social, ¿no? Era como el ensayo de la trabajadora social de familia y de la comunidad de mi alrededor hasta llegar a profesionalizarlo, ¿no? Y vaya que poco a poco, ahora sí que yo me fui de esos amores que vas conociendo y poco a poco llegas realmente a un enamoramiento, a un amor a la profesión, a entender realmente de lo que se trata. Yo creo que hasta cuando ya alcanzas la madurez, ¿no? Después del ejercicio, después de las experiencias profesionales, de las dificultades, entonces realmente vas amando lo que haces y vas entendiendo por qué elegiste esta carrera.
Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia más importante que te ha dejado trabajo social? Uy, han sido muchísimas. Yo creo que la más, podría decir en este momento, la más importante es que mi ejercicio profesional se desarrolló en un campo muy, muy difícil, que es el campo el penitenciario. Y en ese campo se requieren exactamente, yo dirigí prisiones y para dirigir una prisión tienes que ser trabajadora social. Ahora yo puedo afirmarlo que mi gran experiencia es haber demostrado que por ser trabajadora social pude tener 15 años de ejercicio ininterrumpido como directora de reclusorios de diferentes, de hombres, mujeres, niños, adolescentes, y que si no es por la formación propia del trabajo social, yo creo que lo demás no funciona exactamente como yo lo viví. Muy bien, muy bien. Angélica, pasando un poquito a otro tema, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a ser presidenta de un colegio de profesionales de trabajo social? No, siempre me imaginé desde que salí de la carrera que yo iba a entrar a un colegio, porque desde siempre tuve esa visión, porque desde que estaba en la escuela se hablaba de los colegios que empezaban a surgir y entonces siempre creí que, pero ser presidenta, no, dirigir, ahora entiendo que es una gran responsabilidad, pero es un privilegio, la verdad, porque tienes en tus manos la oportunidad de hacer y de transformar. Exacto. Y ahora menciónanos, ¿desde cuándo empezó a operar el Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Estado de Jalisco? Y bueno, ¿tú qué consideras que está aportando a nuestra profesión actualmente el colegio? Este colegio ya tiene una trayectoria importante acabamos de celebrar precisamente hace 15 días aproximadamente nuestro 30 aniversario y ahora sí que la reelección también, tomé protesta nuevamente en esos 30 años y se hizo una semblanza de lo que el colegio venía aportando. Para empezar, ese colegio, sus fundadoras fueron de gran impacto, digamos, del trabajo social en Jalisco. Fueron como ahora sí que las que iniciaron el trabajo social formal a nivel licenciatura, a nivel de desarrollo, ahora sí más generalizado, porque no se conocía de manera profesional el trabajo social. Y el colegio ha estado trabajando con dificultades porque no es fácil mantener una asociación como esta cuando hay que sensibilizar primero a los trabajadores sociales de lo que es la asociación y lo que es pertenecer y lo que es defender una profesión, ¿no? Entonces sí le ha costado trabajo a este colegio, pero ha aportado precisamente esa trascendencia en el Estado. Yo creo que ha aportado, yo he visto que ha aportado, tiene como fundadores grandes maestros de la Universidad de Guadalajara y que siguen trabajando, que no se han jubilado, se jubilaron de las instituciones como yo en un momento en las que trabajé, pero no te jubilas de la vida ni de ser profesionista ni de ser trabajador social. Al contrario, ahora que tienes la oportunidad de aportar más y creo que el colegio tiene ese tipo de personas que vienen y que siguen aportando. Muy bien, y entrando al tema del día de hoy, ¿podría indicarnos usted qué es la certificación profesional? Vaya que sí. Este es un tema sumamente importante y tiene que ver con lo que ya hablábamos ahorita, va relacionado porque para trascender en cualquier profesión necesitas actualizarte, necesitas estar vigente. La certificación profesional viene a ser como ese reconocimiento de la idoneidad que tienes de una actividad profesional, cualquiera que sea, y en este caso del trabajo social. ¿Por qué hablo de esto? Este tema me ha venido apasionando últimamente, de unos 2-3 años para acá, porque ahora sí que me ha movido una circunstancia muy especial.
La certificación profesional no es lo que se ha conocido como la certificación de competencias. Quiero hacer la diferenciación. Una cosa es la certificación de competencias que tú te puedes hacer como especialista en algún tema y te certificas para que se te reconozca a la hora de aplicar ese conocimiento. Pero la certificación profesional es tu reconocimiento constante de que eres el profesionista actualizado, vigente, que va a ser efectivo en su desempeño profesional. Eso es, así, en resumidas cuentas, la certificación profesional. No es un tema sencillo porque hay quien no lo entiende. Nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 5º constitucional, establece de la cuestión reglamentaria de cómo las profesiones se deben desarrollar, y entre todo eso establece la certificación. Sin embargo, y aquí me voy a hacer un poquito de antecedente con todo lo que está sucediendo en México en este momento con la certificación profesional. De 32 estados de la República, solo 9 tienen la certificación profesional establecida en su ley de actividades profesionales. El artículo 5º constitucional establece que cada estado debe de tener una ley de actividades profesionales o ley de profesiones, en donde está incluido el trabajo social. En algunas leyes se establece de manera explícita que el trabajo social es una profesión como tal, reconocida, y que hay que tener una cédula, un título, etcétera, etcétera. Pero hay otros estados en que no se habla de la certificación profesional. Solo 9 de toda la República. Pero también he de decirles que a nivel federal se establece en la Secretaría de Educación Pública Federal la posibilidad de certificarte para cualquier estado, ¿sí? Sin embargo, aquí hay cuestiones que a veces ignoramos porque no nos ponemos a darle una leída a nuestras leyes de profesiones, seas de la profesión que sea. Y creo que nuestra profesión debe de estar bien enterada. Nosotros debemos ser líderes de la transformación social. Y en esta cuestión tenemos que ser congruentes y tenemos que aportarle a no quedarnos atrás sin revisar qué es lo que nos mandata nuestras leyes en relación a nuestra profesión. A nivel federal, tú te puedes certificar, inclusive los colegios nos podemos certificar con tener un certificado de idoneidad para poder en un momento dado avalar profesionistas del trabajo social y poderlos llevar en el camino a ser reconocidos como profesionistas vigentes del trabajo social. No sé si hasta aquí he sido clara o si quieren hacer alguna pregunta de esto. No, y qué bueno que haces esta diferencia en cuestión de certificación de competencias y una certificación profesional. Qué bueno que ahondaste en este tema, porque sí es creo que a veces se confunde, ¿no? Y sí. Angélica, en este caso, pues esta situación que hay de la certificación profesional en México, pues hay muchas profesiones que se certifican profesionalmente. La situación de trabajo social en México, ¿cómo está? ¿Qué nos puedes mencionar más de esto? Pues por eso estoy aquí, porque es triste. Y yo creo que tenemos que trabajar en ello. Les comento que, por ejemplo, las profesiones que tienen más colegios y que por ende también tienen más la certificación son los contadores públicos, los abogados, las enfermeras y los médicos. Estas profesiones llevan el liderazgo en la certificación profesional, tanto a nivel de las licenciaturas como a nivel de los posgrados, maestrías, doctorados. Ellos también se certifican. Debo de ser muy puntual. Una certificación no te va a elevar el grado profesional. Te va a ser idóneo para desempeñar el nivel que tengas. Pero eso no quiere decir que vas a ganar más
o que vas a hacer, tener otro grado profesional, no. Vas a tener tu licenciatura si hasta ahí llegaste, o tu maestría, etcétera, pero te va a actualizar de que eres un profesionista actualizado. Entonces, por ejemplo, los médicos cada 5 años, a pesar de que todo lo que ya su trayectoria que hacen de años y años, y que por ejemplo, para la especialidad hacen casi otro tanto que la cantidad de años que estudiaron en la universidad, cada 5 años tienen que volverse a certificar para poder seguir ejerciendo con esa especialidad. En México, la certificación para trabajo social y para las demás a nivel federal es voluntaria. Solo hay un estado que te la hace obligatoria, que es Jalisco. Jalisco, si tú cada 5 años no te certificas, ya no vas a poder ejercer tu profesión. Pero ¿qué les cuento? Que a trabajo social lo sacaron de las profesiones que pueden ser certificables, porque se le consideró a nivel de oficio. Entonces, esto nos afecta en que, primero, en prestigio, segundo, en cuestión salarial, porque todos los tabuladores salariales tienen que ver con cómo tú estás reconocido en este sentido, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí, por eso estoy trabajando en mi estado a través del colegio también, porque una de las funciones de los colegios es trabajar en las leyes que definen o que tienen que ver con nuestra profesión. Y a la par estamos trabajando también en la federación con esto. Estoy llevando en esta parte un trabajo simultáneo a nivel estatal y a nivel federal. Que es una parte de lo que, una de nuestras metas como federación, que también soy parte del comité directivo de la federación, que tampoco imaginé que iba a estar, y que ahora tengo la oportunidad, ahora sí que de defender nuestra profesión. Si ustedes leyeron al principio, se fijaron en la lectura del currículum, dijeron que soy abogada. El hecho de ser abogada es solamente una parte de la formación para complementar algo. Quiero decirles aquí, puntualizar algo. Cuando yo estudié trabajo social en los 80s y que empecé a tener, pues yo empecé así como desde cero, ¿no? Prestadora de servicio, coordinadora de trabajadora social, coordinadora de trabajo social, jefa del área técnica, etcétera, etcétera, así. Pero llega un momento en que a los trabajadores sociales nos ponían, ahorita ya no, nos ponían un límite. Tú no podías ser director de un reclusorio si no eras trabajador social, si no eras abogado. Solo los abogados podían ser directivos, y los trabajadores sociales solo te quedabas en tu oficina y llegabas quizás a ser jefe de psicólogos, médicos y todo eso, a coordinar un área técnica, pero no podías llegar a un nivel directivo. Entonces yo sabía que las cosas, para lograr más cambios, tenías que llegar a un nivel, en el buen sentido, ahora sí que del poder en el buen sentido, de buscar el avance, porque luego a veces hay que ser realistas, no nos creemos que podemos ser capaces y nos quedamos en un punto, ¿no? Entonces, trabajo social tiene que luchar mucho, y yo dije, pues la profesión de abogado solo me va a ayudar para darme elementos, pero no porque yo no me desarrollé en realidad como abogada, sino solamente en principio poder llegar a donde quería llegar. Ya después llegamos varias trabajadoras sociales y trabajadores sociales a esos niveles, y se dieron cuenta que nosotros podíamos ejercer el trabajo social a nivel de liderazgos de instituciones. Y tan así que una de las trabajadoras sociales con mayor alto, todavía una de mis jefas, es trabajadora social y fue fiscal general del estado, sin que se cuestionara si era abogada o trabajadora social, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decían, tenemos que trabajar porque nuestra profesión sea certificable, que esto nos lleva a un compromiso.
Primero, que tenemos que estar actualizándonos. Tenemos que estudiar, no pensar que ya terminamos la carrera y ahí se acabó. A veces nos metemos a las instituciones y no nos seguimos preparando, ni siquiera en nuestra materia. Ya no leemos, ya no participamos en congresos ni eventos que porque no tenemos tiempo, ni siquiera ahora en línea, a pesar de que hay más opciones. Entonces tenemos que despertarnos a ese movimiento de la certificación, porque eso nos va a dar un plus a nuestra profesión y también a motivarnos a que tenemos que seguirnos preparando y actualizándonos. El estar en una institución ya no es ahora lo único que hay para trabajo social, véanlos ustedes, promoviendo el trabajo social en redes, ¿sí? Así hay de manera privada, el peritaje social. Por ejemplo, la terapia familiar solamente se le adjudicaba a los psicólogos, cuando para ser terapeuta tú puedes ser médico, trabajador social o psicólogo, o entre otras profesiones afines, pero la terapia familiar en sí es una especialidad del trabajo social. Y nos da miedo a veces explorar esos campos, actualizarnos, ser vigentes. Y esto es lo que busca la certificación, despertar a los profesionistas del trabajo social para que busquen esa actualización y esa especialización también, porque luego no somos trabajadores sociales todólogos, y quien diga que hace una todología, pues que me disculpe, pero no está en nada enfocado, ¿no? Podemos estar en diversos campos a través de nuestra vida, pero yo creo que vamos eligiendo un camino, ¿no? Yo, por ejemplo, me fui por el campo penitenciario. Dentro manejé lo que fue la terapia de familia, lo de derechos humanos, la prevención del delito, muchas cuestiones que tuve que especializar para poder desarrollar, ¿no? Y una metodología propia del trabajo social, que fue lo que me posibilitó llevar a esto. Entonces, esto es lo que busca la certificación, que tú estés moviéndote en tu campo, que elijas, pero que seas reconocido. Y lo que se busca ya es que todos los estados tengan esta certificación para trabajo social, no solo 9, y no solo a nivel federal, porque luego hay otro problema. Hay lugares en donde no se les pide ni siquiera la cédula y están ejerciendo sin cédula profesional, sin un título. Y eso es usurpación de funciones y es un delito. Entonces tenemos que estarnos actualizando también en las responsabilidades que tenemos como trabajadores sociales. A veces hay a quienes les gana el corazón, y me tocó ver casos de trabajadores sociales, colegas, que se han visto envueltos en una cuestión legal, penal, por no conocer y por no actualizarse. Entonces, esto es así como con lo que condenso esta parte, ¿no? Sí, y es muy importante lo que mencionas, porque efectivamente hay que seguirnos capacitando, y como mencionan ustedes, los abogados, el desconocimiento, de la ley no te exime de responsabilidad. Exacto. Entonces, pues es verídico, ¿no? Entonces, sí ha habido algunas personas que por omisión o por no saber, pues bueno, llega a tener algún problema. La certificación también es elevar la calidad, el profesionalismo con lo que llevamos a cabo en las diferentes esferas donde estemos trabajando. Angélica, vamos a un pequeño corte, regresamos. Hago una invitación a todo el auditorio, colocar sus preguntas en el chat para la invitada del día de hoy. Les recuerdo, tenemos a la maestra Angélica Rivera Ortega, presidenta del Colegio de Profesionales en Trabajo Social del Estado de Jalisco AC, y además integrante de la FENACOSMEX, Unidos por el Gremio AC, con el tema Trabajo Social y Certificación Profesional. No se vayan, compartan la transmisión. En un momento regresamos.
Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Estamos aquí con la maestra Angélica Rivera Ortega, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Estado de Jalisco, AC, con el tema Trabajo Social y Certificación Profesional. Elia, por favor. La siguiente pregunta es, ¿para qué certificarse? Si bien ha comentado la importancia ahora sí, del trabajador social, pero ¿por qué y para qué certificarse? Sí, pues primero que nada, porque tenemos que garantizar a la sociedad servicios profesionales de calidad. Tenemos que hacer, primero que nada, eso es lo que debe permear en nuestra mente, y más si somos servidores públicos, que a veces no se nos forma con esa visión de que nos debemos a la sociedad. Primero porque es nuestra obligación ética, y segundo porque nos están pagando. ¿Sí? Siguiente, porque es un reconocimiento público que puede ofrecer un servicio profesional de calidad. El ser certificado te puede hacer ahora sí que una personalidad reconocida. Se procura que los niveles de preparación de los profesionistas alcancen parámetros de calidad con reconocimiento no solo estatal y nacional, sino también internacional. Ahora ya es innegable que estamos relacionados con los tratados internacionales, con toda la cuestión, yo creo que ya no solo por lo que se firma, sino hasta en las redes sociales. Y ya no podemos abstraernos de toda esta influencia y de que debemos de tener ese conocimiento global de las problemáticas y saber cómo estamos construyendo una sociedad. Una sociedad no solo desde lo local, sino desde toda la influencia que estamos ejerciendo a nivel global. Hay que recordar que lo que hagamos va a influir en todos los demás. Vamos a ser el ejemplo de las generaciones que vienen. Entonces, este es un compromiso que tiene que ver con la certificación. Además, tenemos que fomentar lo que ya he dicho y lo he repetido, la actualización en tus áreas. Y se ha hablado, por ejemplo, de que hay áreas, que hay campos, que hay especializaciones. Tienes que tener bien claro en dónde estás parado. Y la certificación te puede ayudar a eso, porque en el proceso de certificación se te va a evaluar. No solo se te van a pedir constancias de que estés yendo a cursos, que asistas a eventos, no, sino también se te puede hacer una evaluación de conocimientos, y también se te puede mandar. Que mucho falta, yo creo también falta eso, ¿no, estimada Angélica? Porque a veces, como habías mencionado anteriormente, a veces ya con la licenciatura muchos se quedaron o eran técnicos y estudian la licenciatura, pero hasta ahí y ya no continúan actualizándose. A comparación, tú mencionabas, creo que una de las profesiones que se actualizan constantemente por el diferente cambio de leyes fiscales, pues son los contadores públicos. Pero en este caso, nosotros que trabajamos con la sociedad, pues también van cambiando las leyes, procesos dentro de las instituciones, programas gubernamentales, programas de desarrollo social. O sea, tenemos que estar también en constante actualización para poder brindar pues la mejor atención o de manera profesional nuestro quehacer, ¿no? Así es. Aparte que las leyes, bueno, digamos que lo que está escrito ahorita, esto nos dice lo que acabo de decirles, qué es lo que se puede lograr. Yo agregaría algo más, y que lo digo por experiencia y lo digo porque lo he visto. El sentirte, el estar certificado, que obvio te vas a actualizar, te vas a preparar, te vas a examinar cómo andas, te vas a evaluar, te va a dar seguridad personal a la hora de desempeñarte. ¿Qué tiene que ver esto? No solo el que hagas un buen trabajo, sino el que realmente ese trabajo sea profesional en este sentido. Nuestro trabajo es con la gente, con sentimientos, con emociones, con gente vulnerable, con grupos vulnerables que nos puede ganar el corazón.
y que somos muy dados a actuar desde acá y no a actuar con esto y con esto en conjunto, ¿no? Por ahí nuestra profesión se habla que busca siempre la humanización de todas las acciones, es una profesión humana. Sin embargo, a veces la hemos confundido con la lástima, con las acciones por lástima, con las acciones no científicas, que obvio tenemos que ser humanos y estar sensibles ante el dolor del otro, pero también el tener conocimientos más firmes nos permite también darnos cuenta cuándo necesitamos también atendernos nosotros, porque nos estamos involucrando de más ante las diversas situaciones que estemos trabajando, sea del campo de la salud, sea del campo penitenciario, sea del campo educativo. Nos podemos involucrar muy fácilmente si no tenemos la preparación suficiente, si no nos damos cuenta que, con base en el conocimiento científico, si no actuamos con técnicas y con metodologías bien cuidadas y que constantemente las estemos repasando y revisando y evaluando y siguiendo todos los pasos metodológicos para hacer un trabajo profesional, pues nos podemos perder y nos podemos involucrar inclusive en situaciones. Yo les hablo que a mí me tocó ver hasta de personas que se involucraban con sus personas que estaban atendiendo. Por ejemplo, en el campo penitenciario a mí me tocó ver quién se llegó a involucrar emocionalmente con las personas internas. Y si nosotros sabemos poner esa barrera y esa claridad de lo que es nuestro actuar y no nos involucramos, no digo que no pueda pasar, ¿no? Aún con todo esto, pero te ayuda un poco más a que puedas saber en realidad qué está pasando, ¿no? Exacto. Esto es por lo que yo creo que tenemos que certificarnos. Okay. Muy bien. Vamos a un pequeño corte, no se vayan, regresamos y al regresar, estimada Angélica, te vamos a hacer 2 preguntas ya para finalizar la etapa de la entrevista y que va en relación al proyecto de la Ley Nacional de Trabajo Social Mexicano y su importancia para regular esta actividad, ¿ok? No se vayan, esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social en las redes. Está el día de hoy con nosotros la maestra Angélica Rivera Ortega, presidente del Colegio de Profesionales en Trabajo Social del Estado de Jalisco AC, con el tema Trabajo Social y Certificación Profesional. Compartan esta transmisión y hagan sus preguntas en el chat. Estamos por Facebook y por YouTube. Pues, maestra, antes de irnos al corte, estaba mencionando sobre el proyecto de la Ley Nacional del Trabajo Social Mexicano y su importancia para regular esta actividad. ¿Qué nos puede mencionar sobre esto? Bueno, esta tarea es una de nuestras grandes metas en la federación y también en el colegio a nivel estatal. Aunque una ley es a nivel nacional, que es la que pretendemos, en esta ley tenemos que hacer trabajo todos los estados para poder llegar al objetivo. Hay muy pocos países que cuentan con una ley nacional. Hasta ahorita solo he encontrado 4 buscando, que no precisamente se llaman así, tienen diferentes nombres, pero que tienen ese objetivo como de darle un perfil a la actividad del trabajo social de manera genérica. Esta ley, este tipo de documento pretende ahora sí que darle garantía al trabajo social de cuál es su perfil de acción, hasta dónde, como marcarle los límites sin que esto sea limitativo
buen rato, pero mucha gente no la conoce, ni siquiera otros profesionistas. Pasa como nos pasa a nosotros, como les pasa a los arquitectos con los ingenieros, que luego no saben la diferencia entre uno y otro, no entendemos a veces la total diferencia. Igual a veces nos llegan a confundir a nosotros con secretarias a veces, y a veces con psicólogos, o a veces con otros profesionistas. Entonces es darle al trabajo social a nivel nacional para México qué es lo que hacemos y cuál es nuestros campos de intervención de manera general, porque no vamos a limitar, pero esto con la idea de que se vaya profesionalizando más nuestra profesión, que haya ese vínculo que se buscaba en la llamada reconceptualización, en donde se trataba de tener que lo que tú aprendías en la universidad y en la práctica y en la comunidad, que fuera congruente una cosa con otra, que no llegaras a la comunidad y dijeras, órale, aquí no se hace nada de lo que me dijeron en la escuela. Precisamente nuestro trabajo como federación va a ser hacer ese vínculo realidad a través de esto. Y entre otros, el tema de la certificación se va a incluir ahí. De qué manera sería, cómo sería, quién la haría, qué entes serían los certificadores. A nivel nacional, por ejemplo, se tiene un conjunto de instancias que conforman el consejo consultivo, digamos, que va a evaluar a las personas que se quieren certificar, por decirles que hay incluidos que las secretarías que van incluidas, que la Secretaría de Educación, de esto, del otro, los empresarios, etcétera, pero se ha pensado casi nada más ese consejo consultivo para los contadores y los médicos y esto, pero no se ha pensado en nosotros. Entonces queremos que ahí, por ejemplo, en este tema de la certificación, sea muy definido de qué manera la vamos a hacer, qué se va a evaluar, qué puntajes se van a requerir, por ejemplo, si tú hiciste cuántos cursos o cuántas actualizaciones o de qué los tienes que hacer, o cuánto vale, por ejemplo, hacer un diplomado, o cuánto vale hacer no sé, hasta una maestría, cómo se va a tomar para el momento de la certificación, y si va a ser obligatoria o si va a ser, por ejemplo, voluntaria. Todas estas cuestiones son las que pretendemos trabajar, y obviamente se van a hacer foros de consulta en donde van a participar todos. Pretendemos que participen ahora sí que las redes, que se hagan foros estatales y otra cosa, que hagamos el enlace congruente con quien lo va a hacer. A nosotros nos compete como federación y como colegios hacer las propuestas, pero ya al poder, al legislativo, a las cámaras de diputados y senadores, les corresponderá entender esta propuesta. Entonces tenemos un trabajo muy fuerte, que no va a ser para mañana, y eso tenemos que tener claros, pero que tenemos que empezar ya, porque ya no es posible, por ejemplo, que nuestro estado, en Jalisco, los estudios socioeconómicos, se hizo un acuerdo administrativo en la Secretaría de Educación que se les van a dar a los contadores públicos porque se considera que son los idóneos para hacer los estudios socioeconómicos. Entonces, así como muchas otras cosas en los diferentes campos, podemos darnos cuenta que nos invaden, ¿cómo se dice? Nos desprofesionalizamos, y por otro lado, no nos reconocen ciertas acciones o métodos de intervención y muchas otras cuestiones que son propias de nosotros de manera correcta. Entonces, esto es precisamente lo que la federación busca. Ya tenemos una serie de planteamientos que ya le corresponderá a la presidenta en su momento darlos a conocer, y cuál va a ser las acciones específicas que vamos a seguir para ello.
Pero les adelanto, ¿no? Que este es el objetivo precisamente. Estamos ahorita haciendo el modelaje de todo este, ahora sí como el esqueleto de lo que pudiera llevar esta ley, un poco tomando y revisando lo que hay alrededor, pero también viendo nuestra realidad. Creo que tenemos muy claro qué es lo que nos duele, desde la cuestión económica hasta la cuestión de nuestro posicionamiento. Y ustedes están haciendo un trabajo también muy fuerte, pero también necesitan tener un soporte. Y una ley es precisamente eso. Tenemos que tener algo documentado con un sustento y formalizarlo, ¿no? Muy bien, y efectivamente creo que algo que va a abonar es esta Federación Nacional de Colegios de Trabajadores Sociales Mexicanos y pues los colegios que lo integran y que se van integrando para realizar esta cohesión y esta unión para promover esta Ley Nacional de Trabajo Social Mexicano. ¿Tú cómo consideras la importancia de pertenecer a una federación como colegio? Yo creo que es importantísimo, dado que es como desde que tú eres un profesionista, por ejemplo, aislado y que no perteneces a un colegio, el pertenecer a un colegio te da la posibilidad de ser un grupo para poder ser más fuertes, ¿no? Tú lo dices en tu eslogan de, ¿cómo es? Somos Siempre, juntos. siempre unidos, siempre fuertes. Así es esto, ¿no? Entre más promovamos la unión en grupos, en asociaciones como estas, pues el colegio nos hace más fuertes como profesión. Y la federación, obviamente, a nivel nacional, está buscando esa fortaleza con todos los colegios a nivel nacional para ir haciéndonos más fuertes. Y no solo participa en los colegios, sino estamos ya haciendo el vínculo, nos invitó la MIETS y la RENIETS y todas las instancias que es precisamente esta relación, ¿no? De lo que es el conocimiento científico con la práctica. Entonces vamos a recoger desde lo que sienten los trabajadores sociales en la práctica. Obviamente tenemos que tener investigación de fondo para poder sustentar esas propuestas, porque no es nada más porque se nos ocurrió lo que pudiera llevar la ley, ¿no? Tiene que ser algo muy fundado y ese es el trabajo de la federación. Pertenecer a una federación nos va a dar mucha más fortaleza. Tenemos que aprender también a trabajar en equipo. La federación, quitarnos de egoísmos, quitarnos de protagonismo, sino cada quien saber que tenemos una parte en este compromiso. Y yo esa parte la tengo muy clara, ¿no? Y si ahora tengo un poquito más de tiempo para aportar, pues lo tengo que dar. Y yo creo que todos con poquito que aporten, cada quien desde su ámbito de acción, creo que podemos hacer fuerza. Y la federación busca conjuntar todos esos esfuerzos para lograrlo, ¿no? Yo espero que no pase demasiado tiempo. Es como ahorita nuestro foco, la Ley Nacional del Trabajo Social, y pues yo creo que sí lo vamos a lograr, ¿no? Claro que Sí, sí. efectivamente. Así es. Y bueno, esta Federación Nacional de Colegios de Trabajadores Sociales promueve la certificación profesional y si no es así, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Sí, definitivamente tenemos que hacerlo. Y un trabajo que empezamos con esto fue el año pasado, cuando todavía éramos un grupo en formación, un grupo unido nada más para ir trabajando, ir haciendo camino. Ya hicimos un evento el año pasado en agosto que iba encaminado a esto. Y es donde veíamos la necesidad de la certificación. Y eso lo veo desde la federación y desde mi estado yo voy a empezar a trabajar ya de hecho tengo agendado con el Congreso del Estado, con 2 diputadas que son trabajadoras sociales, por cierto, una de ellas es trabajadora social, y su equipo son puros trabajadores sociales, y vamos a trabajar desde esta parte chiquita, ya esta cuestión de la certificación, a poner el ejemplo primero de que nos reconozcan como profesión certificable, ¿sí? Y segunda,
que tengamos el posicionamiento, de hecho laboral es otra de las cosas que vamos a trabajar en el Estado, en el catálogo de profesiones, que esté incluida, no en el catálogo de oficios. Esa es otra parte que ya es un compromiso con la diputada del Estado de Jalisco para ir trabajando. Entonces, estos van a ser cimientos que luego vamos a empujar hacia los otros estados. Y hay estados que no tienen colegio todavía. Entonces, también trabajar en la conformación de esos grupos para ir juntando y que todos, de hecho, una de las obligaciones, de los requisitos, perdón, para certificarte es ser parte de un colegio, el que tú quieras, pero que seas parte de un colegio. La colegiación debe ser una cultura que nos debe de permear a todos, porque es la forma en que unidos podemos llegar a hacer algo más de fuerza y de reconocimiento para nuestra profesión. Sí, muy bien. Bueno, pasando a otra sección después de estas preguntas un poco más relajante, queremos saber por qué usted, maestra Angélica, nos recomienda las leyes de profesiones o actividad profesional de los estados que puedan buscar en los congresos estatales. ¿Nos puede explicar por qué nos recomienda esto? ¿Por qué debemos leerlo? Yo creo que ahí me faltó también agregarles que se lean desde su constitución el artículo 5º y 4º de la Constitución. Hay que tener yo creo que todas las personas en México debemos tener la cultura, sea profesionista o no, de leer nuestra Constitución primero. Segundo, esos mismos artículos te dan el pie para que busques, para que te des cuenta que todos los estados tienen una ley de profesiones o de actividades profesionales. Entonces, es como seguir el caminito. Ese es el siguiente paso. Por lo menos que conozcas la ley de profesiones de tu estado. Y siguiente, que conozcas los reglamentos, los protocolos de tu profesión en tu lugar de trabajo. Esa es así como una recomendación general. No, esto de leer las leyes no es de abogados, es de todos. Todos debemos de tener la cultura, y para entender por qué certificarnos, por qué colegiarnos, hay que leer nuestra ley. Hay que ver lo que nos obliga, porque hay otro punto que quiero decirles, que es el servicio social profesional, que casi nadie hace. Hacemos el servicio social cuando estamos estudiando y todavía no nos titulamos, que es un requisito. Pero el servicio social profesional lo establece la ley de profesiones a nivel federal, la ley y a nivel estatal. Cada estado tiene el servicio social profesional porque lo mandata desde lo federal hasta los estados. Y casi nadie lo sabe. Por ejemplo, para poderte certificar tienes que entregar tu informe anual de qué has hecho de servicio social profesional, y esto es tu servicio profesional gratuito ya como profesionista a la comunidad. Tienes que dar algo a tu comunidad de manera así gratuita, fuera de tu actividad en la institución, aunque fuera de tu actividad privada, algo que tú aportes a la sociedad y lo tienes que documentar, obviamente, pero esto casi nadie lo hace, ¿eh? Y va a ser parte de los requisitos para la certificación. Pertenecer a un colegio y también eso. Por eso tenemos que leer nuestras leyes. Seguirnos capacitando, y esto en beneficio y pro de la sociedad. Tanto nos va a beneficiar como a nosotros, pero bueno, el objetivo pues es también brindar, ¿no? Este servicio, bueno, sí, nuestras actividades y funciones de una manera profesional, actualizada y capacitada, ¿no? Y entra pues totalmente aquí en materia de los colegios, los cuales pues también tienen que colocar capacitaciones acordes a la actualidad, y que pues bueno, también mantengan un estatus de calidad, ¿no? En lo que estén realizando. Sí, es todo un compromiso porque no nos podemos quedar quietos. Exacto. De aquí en adelante tenemos que seguir y tener metas muy claras y informar también qué se logra y qué no. Aparte que es una obligación que tenemos
todos los colegios, ante el directivo de profesiones de los estados, tenemos que rendirle informe cada año de lo que estamos haciendo. En Jalisco cada día están más exigentes, ¿eh? En Jalisco debemos de tener hasta fotografías del lugar donde sesionamos y nos van y nos visitan para ver si realmente estamos trabajando como colegio, porque luego se hacían los clubes nada más de amigos de 5 y ya decían que eran colegio y no trabajaban, ¿no? Y ahorita ya se está, cada vez va a ser más, ustedes han visto, cada vez se exige más que tengas tu cédula, que realmente demuestres que estás haciendo las cosas de manera adecuada. Exacto. Pues bueno, estimada Angélica, con esto termina la etapa de entrevista y la recomendación bibliográfica que nos haces para reforzar el tema del día de hoy. Vamos a pasar a una parte donde vamos a conocer un poquito más de ti. Elia me va a hacer favor de realizarte una palabra, una frase y lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Ok. Así es, entonces lo primero que se te venga a la mente es lo que vas a poder mencionar en cada una de estas palabras. La primera es trabajo social. Mi pasión. Familia. Mi inspiración. Recuperación. Lo más difícil. Justicia. Cada vez más compleja. Reclusorios. Wow. Estoy escribiendo un libro que se va a llamar ¿Cómo sobrevivir en el sistema penitenciario sin volverte loco ni ser corrupto? Y es lo primero que se me viene. Wow. Genial. Jalisco. No se raja. Certificación. Muy presente. Trabajo social en Acción México. Una gran oportunidad para todos. Colegio de Profesionales en Trabajo Social en el Estado de Jalisco AC. Un puntal para el trabajo social. Y maestra Angélica Rivera Ortega. Wow, un gran cúmulo de emociones. Estoy apasionado con lo que hago. Creo en el trabajo social y bueno, pues a seguir adelante. Muy bien. Muchas gracias, maestra Angélica Rivera Ortega, presidenta del Colegio de Profesionales en Trabajo Social del Estado de Jalisco AC, además de ser integrante de la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social México Unidos por el Gremio AC. Hacemos entrega de este reconocimiento virtual que va a estar colocándose aquí. Muchísimas gracias por tu participación y por habernos compartido pues este tema que a muchos yo creo que también les ha surgido la inquietud sobre la certificación profesional y que también muchos en diferentes foros han estado preguntando sobre este proyecto de ley, ¿no? Nacional de Trabajo Social, que mucha falta le hace a nuestra profesión. Muchísimas gracias, maestra. ¿Algo más que quisiera usted agregar a respecto a este tema y con respecto a la iniciativa? Pues estamos a sus órdenes y vamos a requerir la colaboración de todas las instancias. Y a ti, desde cualquier campo, desde cualquier lugar que estés, así sea de manera, estés trabajando independiente en instituciones, puedes mantener contacto con nosotros. Vean nuestras redes, tenemos Facebook, tenemos YouTube, nos encuentras como Federación Nacional de Colegios de Trabajadores Sociales Mexicanos. Muy bien. Tenacotmex. Tenacotmex. ¿Algunas redes sociales tuyas de tu colegio que también donde puedan pues invitarte a lo mejor a un evento académico, ponencia, estimada? Sí, nos agradaría mucho que también por ahí nos busquen. Estamos en YouTube como Colegio de Profesionales en Trabajo Social Jalisco. Estamos en Facebook. Y bueno, estamos apenas incursionando y aprendiendo de México en acción porque porque creo que trabajo social lo necesita y lo merece. Muchísimas gracias, Angélica. ¿Podría regalarnos tu correo electrónico, por favor? Sí, es avean como avean.rivera@gmail.com. Y pues también estoy ahí en YouTube y también ¿cómo se llama? En Facebook, y estoy por abrir ahí una página en YouTube sobre trabajo social y otras cosas más, pero sobre mi tema, ¿no? Sobre mi campo que he trabajado en el campo penitenciario.
ser muy interesante campo y la verdad, esperemos que cuando tengas tu libro, pues también aquí están las puertas abiertas, hacemos la presentación, muy Muchas interesante, gracias. el tema y más bien, Sí, y el título como tal, desde ahí motiva para leerlo, ¿eh? no, yo todos los días que fui a trabajar fui muy feliz, aunque fue un campo, lo reconozco, muy complicado, pero aprendí tanto de la vida que algún día, si hay oportunidad, también ahí lo platicamos. Perfecto, pues esperemos que pronto podamos estar aquí platicando y todas estas bagaje de conocimiento y anécdotas que has de tener también con respecto a lo que has vivido. Pues muchísimas Gracias. gracias, maestra Angélica Rivera Ortega. En este momento se publica en los chats tanto de Facebook como en YouTube el link de registro para la obtención de constancia con valor curricular. Ojo, aquí por favor, esta constancia se va a realizar 3 preguntas, las cuales elaboró la maestra invitada el día de hoy. Están muy fáciles para que puedan ustedes eh, poderlas contestar. Tienen que contestar las 3 correctamente para poder obtener esta constancia como valor curricular que va a emitir la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social Mexicano. Muchísimas gracias, nos despedimos. Más, sin antes mencionarles que los invitamos este próximo martes 3 de mayo en Trabajo Social en Acción México a las 7 de la noche en punto, hora de la Ciudad de México. Tendremos como invitado al licenciado Francisco Javier Nava Rodríguez con el tema Género y Salud en Trabajo Social. No se lo pueden perder, se otorgará constancia también con valor curricular por parte del Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC. Los esperamos este próximo martes 3 de mayo. Y pues los invitamos a suscribirse a todas nuestras diferentes redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos localizan como Trabajo Social en Acción México y en nuestra página web www.trabajosocialenaccioninternacional.com. Muchísimas gracias, Elia. Muchísimas gracias, Angélica, que estén muy bien. Bonita noche, cuídense mucho. Hasta luego. Esto fue Trabajo Social en Acción México, la voz de la profesión. Siempre unidos, siempre fuertes. Hasta luego. Chao.